Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo se encuentran? Qué gusto verlos, qué bueno que decidieron venir. Ya los extrañaba, ya tenía mucho tiempo que no los veía. Pero gracias a Dios nos permite reunirnos una vez más. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo, ¿les parece? Cierren sus ojos, inclinen su rostro para que no se distraigan y vamos a orar. Padre eterno y amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, por tu palabra que es viva y eficaz, que va y penetra en nuestros corazones y nos hace ver nuestra condición, nos instruye, nos consuela, nos corrige en todas las cosas que son conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Y en esta noche queremos poner nuestras vidas en tus manos. Yo quiero poner mi vida en tus manos y pedirte que me des la gracia, la sabiduría, la inteligencia para hablar y que me ayudes, Señor, a hablar conforme a tu corazón. A mis hermanos te pido que les des la gracia para escuchar y que todo lo que hagamos en esta noche sea para tu gloria, Padre. Cumple tus propósitos y ayúdanos a ser fieles. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abran su Biblia, por favor, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 19. Del versículo 11 al versículo 19. ¿Ya lo tiene? Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El tema que yo quiero compartir con ustedes en esta noche es, le he puesto textualmente como lo acabamos de leer: ¿y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Bueno, la intención de esta enseñanza es enseñar que es necesario, hermanos, mantener una buena actitud a fin de dar una buena respuesta a Dios en el momento que se nos demande. Necesitamos dar una buena respuesta a Dios en el momento en que se nos demande, de manera que nuestra fe no solo sea en el momento de la necesidad. ¿Cuántos tienen fe en el momento de la necesidad? Nomás 1, 2. Por eso no piden. Se requiere que nuestra fe, hermanos, no solamente sea en el momento de la necesidad, sino también después de que el Señor haya respondido a esa necesidad. Porque a veces la fe se mantiene solamente mientras necesitamos. Y una vez que nos ha respondido el Señor, se acabó la fe. Pero nosotros necesitamos aprender a dar la respuesta correcta. ¿Cuándo? Repite conmigo: siempre. Siempre. En la historia que acabamos de leer, hermano, ¿tú eres el samaritano o eres de los 9 que jamás se volvió a saber nada? ¿De cuál eres tú? ¿Cuál es tu respuesta cuando recibes algo de Dios? Porque se trata de la respuesta que damos en el momento en el que Dios muestra su misericordia y responde la oración a nuestro auxilio. De eso se trata. ¿Qué respuesta estamos dando
cuando Dios responde. Porque todos pedimos a Dios, ¿sí o no? ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios? A ver, levanta tu mano. Todos pedimos a Dios. Y sin duda alguna, hermanos, todos hemos recibido algo de Dios. ¿O hay alguien aquí que no haya recibido nada de Dios? Que hayas orado y que Dios nunca te haya respondido esa oración. ¿Hay alguien? Todos hemos recibido de Dios algo, pero no todos permanecen en la actitud correcta después de haber recibido de Dios su misericordia. No todos. Un claro y principal ejemplo en cuanto a esto lo tenemos por medio de Jesucristo. Dice la Escritura que Él se entregó por todos, mas sin en cambio no todos responden adecuadamente. Él se entregó por todos, pero no todos le reciben, no todos le entregan su vida. Y aún aquellos que después de haber recibido su perdón, el perdón de sus pecados, no dan tampoco la respuesta que deberían de dar durante toda su vida cristiana. No todos, hermanos. No todos los cristianos son igual de fieles. No todos los cristianos son igual de leales. No todos los cristianos son igual de entregados o igual de obedientes. No todos dan la misma respuesta después aún de haberle entregado su vida al Señor. Y no solo en el tema de la salvación, sino en todas las áreas de nuestra vida donde Dios manifiesta sus bondades y sus misericordias. Porque, hermanos, somos muy dados a olvidar después de haber recibido lo que hemos pedido. Somos muy dados a olvidar después de que Dios ha respondido a nuestras oraciones. Después de que clamamos a Dios y Él nos responde, somos muy dados a olvidarnos de ello. Ayúdame, Señor, y te prometo que haré esto. El Señor te ayuda y te olvidaste de lo que le prometiste. Señor, si tú me suples, si tú me sanas, si tú me guardas, te prometo que ahora sí me voy a entregar por completo, iniciando el año. Pero estamos en marzo. El próximo año te prometo que si me das vida al 2027, el 2027 va a ser mi año espiritual. Llega el 2027 y te olvidaste de eso. Por eso David expresó en el Salmo 103, no te olvides, le decía, él mismo se decía a su propia alma, no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides todas sus bondades. ¿Por qué? Porque somos dados a olvidar, hermanos. Pregunta, ¿cuál es la actitud que tomamos ante una necesidad? Cuando tú tienes una necesidad, ¿qué es lo primero que haces? ¿Buscas a Dios o no? Bueno, eso es una buena actitud. Cuando tenemos necesidades, que nuestra primera respuesta sea Dios, esa es la mejor actitud que podemos tener, porque evidenciamos que confiamos en Él, que dependemos de Él y que creemos que más allá de cualquier esfuerzo humano, el único que puede ayudarnos es Dios, o el que más puede ayudarnos es Dios. Es una buena actitud. Pero ¿qué actitud tomas una vez que recibes lo que pides? ¿También sigues buscando a Dios o te olvidas de Él? ¿Eres como el samaritano que al darse cuenta que recibió lo que pidió, regresó glorificando a Dios? ¿O eres de los 9 que se les olvidó y ya nunca se volvió a saber de ellos? ¿De cuál eres? Mira, estos leprosos tenían una necesidad clara. Dice la Escritura que mientras Jesús pasaba, entró a una aldea y se le presentaron estos 10 hombres leprosos. Se pararon de lejos y comenzaron a alzar su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos tenían lepra. Era una necesidad apremiante. Mira, en ese momento, para esos leprosos no existía otra cosa más importante que ser limpiados de su lepra.
La necesidad más apremiante que ellos tenían en ese momento era el ser sanados de su lepra. Seguramente habían soñado con un día así, como aquel paralítico en Betesda, que soñaba que en algún momento él entraba al agua primero que todos y recibía el milagro, pero que nunca sucedía. Seguramente estos 10 leprosos soñaban, oye, ¿y si un día se nos quita la enfermedad? Era la necesidad más grande que tenían en ese momento. Y más aún después de haber padecido tanto por causa de la lepra, porque un leproso, conforme a la ley, tenía que ser separado, tenía que ser apartado de la sociedad para que no contagiara a otros, porque era sumamente contagiosa. Tenía que ser separado y cuando había gente, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, y tenían que de alguna forma representar con su aspecto que tenían lepra. Eso tú lo puedes leer ahí en Levítico 13:45. Ellos tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, para que la gente se diera cuenta que había un leproso y huyera de ellos. ¿Te imaginas una vida así? En donde tú eres apartado y en cuanto alguien te ve inmediatamente te hace el feo. Como cuando alguien estornuda en tiempo de COVID, ¿no? Imagínate. No había otra cosa más importante para los 10 leprosos que ser limpiados. Esa era su necesidad, la necesidad que ellos tenían. Cuando Jesús pasa, entonces ven una oportunidad para ser sanados de esa enfermedad y que su necesidad más apremiante hasta ese momento sea suplida. Mira, al igual que ellos, todos tenemos alguna necesidad. ¿Tú tienes necesidad? ¿Alguna necesidad tienes? Siempre habrá necesidades. Todos de algún modo, de alguna forma vamos a enfrentar necesidades. Cosas que en algún momento se van a sentir en nuestra vida como si fuera lo más importante o lo único que necesitamos en la vida. Por ejemplo, una necesidad de sanidad. ¿Alguna vez te has enfermado o a lo mejor hoy estás enfermo y has arrastrado una enfermedad por tanto tiempo que sientes que es la necesidad que más necesitas en tu vida ahorita? Alguien que tiene cáncer, yo creo que de algún modo dice, es que no veo otra necesidad que el ser sanado del cáncer. Eso es lo más apremiante en mi vida y más si tiene familia, ¿no? Hijos. Alguna necesidad de sanidad, alguna necesidad económica en donde dices, está hundido económicamente y dice, Señor, con que me regales $1,000,000. Pues nomás para alcanzar a salir de las deudas. Y ve tan apremiante esa necesidad económica que, al igual que estos 10 leprosos, pues claman a Dios. Señor, por favor, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Alguna necesidad de consuelo ante la pérdida de un ser querido? Donde dice, Señor, por favor, calma este dolor que siento. Ya no quiero sentirme así. Trae paz a mi corazón. Me siento que me muero. Y en ese momento lo único que piensa es en su necesidad de ser consolado por Dios, de experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. O alguna necesidad de un hijo, ¿no? Como fue en el caso de Ana, que se atrevió a reclamarle a su esposo, dame un hijo o me muero. Y para ella era su necesidad más apremiante en ese momento. Dame un hijo o me muero, le decía. Quizá hay algunos que creen esa necesidad de un hijo como lo más apremiante en su vida. O la necesidad de un esposo o de una esposa. Y creen que teniendo el esposo o la esposa se van a solucionar todos sus problemas. No sé, todos tenemos necesidades. Y la realidad, hermanos, es que para cada necesidad que nosotros tengamos, Dios tiene una respuesta. Dios
tiene compasión a cada una de las necesidades que cada uno de nosotros le presentamos. Y nos atiende, hermanos. Nos atiende ante cada una de esas necesidades. Por eso el autor de Hebreo nos dijo que podíamos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia, por medio de ese camino nuevo y vivo que se nos fue abierto por medio de su sangre. Todos tenemos acceso a ese trono de la gracia para pedir misericordia y gracia en el momento oportuno, es decir, en el momento que tú lo necesites. Todos tenemos necesidades y la realidad es que Dios tiene compasión para cada una de estas necesidades. ¿Cuántas necesidades no atendió el Señor Jesucristo durante su estadía en esta tierra? Tenía compasión de todos, buscaba a los necesitados y atendía sus necesidades. Sanaba enfermos, alimentaba a las multitudes, predicaba la palabra, echaba fuera demonios, tanto de creyentes como de no creyentes, tanto de judíos como de gentiles. El Señor siempre atiende las necesidades, el Señor siempre atiende el clamor de los que se acercan a Él. Y esa es la cuestión, mira hermano, que la necesidad nos hace clamar porque nos hace clamar. ¿Sí o no? Aún los que no creen en Dios, aún los que se mofan de creer que no necesitan nada, llega un momento de sus vidas en donde la necesidad los humilla y los hace clamar a Dios. ¿Cuántos ateos no han clamado a Dios en el momento de su muerte? Si realmente existes, sálvame. Como aquel ladrón en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. La necesidad nos hace clamar. Y necesidades siempre va a haber. ¿Cuántos hombres no clamaron al Señor mientras Él pasaba? ¿Cuántos hombres no buscaban a Jesús? Ahí tienes a los amigos del paralítico. Fueron capaces de subir un techo, abrir un pozo y bajar a su amigo. Ahí tienes a la mujer de flujo de sangre, metiéndote entre la multitud tan solo con el deseo de tocar el borde de su manto. Diciendo, a lo mejor ya seré sana, tan solo si lo toco. Ahí tienes al pueblo de Israel en incontables veces, en donde era esclavizado por otros pueblos y llegaba a un punto en el que ya no soportaban y clamaban a Dios. La necesidad siempre nos va a hacer clamar. Y Dios tiene una respuesta para cada uno de nuestros clamor. Pero la cuestión está en ¿cuál es nuestra actitud cuando clamamos a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es correcta nuestra actitud? Mira, aquí en estos 10 leprosos, los 10 tuvieron una buena actitud ante la necesidad. Ellos dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, de nosotros. Esto significa que se acercaron a Dios en un reconocimiento genuino de que necesitaban algo y que Él podía suplirles esa necesidad. Tuvieron la fe de que Él podía hacer algo por ellos. Y esa es una actitud que agrada a Dios. Acercarnos a Dios con fe es algo que a Él le agrada. Aunque el que una persona se acerque a Dios con fe no es garantía de que esa persona es salva. No es garantía de que acercándose con fe a Dios, después va a responder adecuadamente o se va a mantener con la misma fe. Muchos se pueden acercar a Dios con fe, pero eso no es garantía de nada. Pero a Dios le agrada, hermanos, cuando nos acercamos a Él con fe, con un corazón humilde. Dice la Escritura que el Señor atiende al humilde. Es excelso, pero también se humilla y atiende al humilde de espíritu. Al altivo dice la Escritura que lo mira de lejos. Por tanto, la actitud adecuada cuando nos acercamos es esa, de humildad, de confianza en Él. Pero le repito, eso no es garantía de que realmente nos mantendremos en esa humildad, en esa fe después de haber recibido la respuesta de parte de Dios.
Cuando alguien se acerca a Dios con una actitud correcta, sin duda alguna el Señor responde a ese clamor. De una u otra manera. Si no responde dándote lo que tú le estás pidiendo, te responde dándote lo que realmente necesitas. Y ya está en ti, si continúas con ese corazón humilde y esa fe para aceptar la voluntad de Dios y lo que Él te está dando, como lo hizo Pablo. Pablo le pidió que lo sanara, pero Dios le dijo que no. Le dio lo que Pablo necesitaba. ¿Qué es lo que necesitaba Pablo? Su gracia. Y que te sea suficiente, le dijo Dios. Y Pablo dijo, por supuesto, me glorío en tu gracia. Si esa es tu respuesta, entonces yo me glorío en esa gracia. Y esa es la actitud que debemos de mantener, ¿no? Cuando Jesús ve a estos 10 leprosos, el Señor tuvo compasión de ellos, al igual que tiene compasión de ti y de mí, y le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, dice la Escritura que fueron limpiados. Mira, hermano, déjame decirte algo. Una de las cosas que el Señor más disfruta hacer es el derramar compasión sobre los necesitados. Eso es algo de lo que Dios más disfruta. Si tú te acercas a Dios con un corazón humilde, si tú te acercas con la actitud correcta, mira, sin duda alguna Dios va a derramar compasión sobre ti. Dice la Escritura que Él se deleita en la misericordia. Es un Dios que se deleita en la misericordia, dice Miqueas capítulo 7. No retiene el enojo para siempre. Vuelve a tener compasión de nosotros día con día. La renueva cada mañana. Repito, si hay algo que Dios disfruta hacer, es derramar su compasión sobre su creación. Dios disfruta derramar su compasión sobre tu vida. Y podemos tener la certeza de que Dios lo hará si nos acercamos a Él en la actitud correcta, con el reconocimiento adecuado. Jesús siempre se detuvo a ayudar a los necesitados, siempre, sin importar si era pecador o no era pecador. A Él lo criticaban porque comía con pecadores y publicanos, con prostitutas, pero lo que no sabían es que el Señor lo que estaba haciendo es mostrar compasión ante una necesidad que cada uno de ellos tenía. ¿Te acuerdas cuando fue a la casa de Simón, el fariseo, y que llegó una prostituta y comenzó a lavarle los pies? Con sus lágrimas, con sus cabellos. O sea, este fariseo lo único que pensó es que Jesús pues no sabía ni lo que hacía. Si este fuera profeta, no se dejaría tocar por esa mujer inmunda. Simplemente lo que no entendía es que Jesús es un Dios de compasión y que responde al clamor del corazón humillado, siempre. Cualquiera que se acerque a Él con la actitud correcta, sin duda alguna recibirá del Señor compasión, su bondad, porque es un Dios que se deleita en la misericordia. Estos leprosos se acercaron de esa manera, cumplieron con los 2 requisitos indispensables que se requieren para tener una respuesta de parte del Señor: fe y obediencia. Mira, estas 2 cosas se requieren en la vida del cristiano: fe y obediencia. Después de que Jesús se acerca y les responde ante su necesidad, ellos dan la respuesta de la cual el Señor es digno, una respuesta de fe y obediencia. Y estas 2 cosas, hermano, necesitas aprendértelas bien: fe y obediencia, porque estos 2 elementos son los que tienen que mover todas tus decisiones a lo largo de tu vida cristiana: la fe y la obediencia. Si tú dices que tienes fe pero no eres obediente, entonces de nada te sirve. Y si tú dices que eres obediente pero no lo estás haciendo con fe, entonces no puedes agradar a Dios. Estos 2 leprosos tuvieron fe,
Inmediatamente se acercaron al Señor creyendo que Él podía hacer algo por ellos ante su necesidad, ante la necesidad más apremiante que ellos tenían. Y cuando recibieron de Dios la respuesta de lo que debían hacer, inmediatamente obedecieron. Ellos no se esperaron a estar limpios. Mira, si se hubieran esperado a estar limpios, ellos nunca hubiesen recibido el milagro de parte de Dios. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros cuando nos acercamos a Dios clamando. Antes de obedecer queremos ver una respuesta, queremos ver algo de parte de Dios que nos motive a obedecer, y eso es un error, hermano. Eso no es fe. Tú estás esperando ver para creer. Eso es un tomasín. Así no funcionan las cosas. La vida cristiana no se mueve probando o tentando a Dios ante las circunstancias que nosotros necesitamos. No, lo que Dios demanda de nosotros es fe y obediencia, pero muchos se rehúsan. ¿Cómo voy a hacer esto? Es que, ¿cómo me pides que espere? ¿Cuántos se acuerdan de aquel sirio general del ejército llamado Naamán? ¿Sí lo recuerdan? Si no, ustedes pueden leer su historia ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Este hombre se rehusó por un momento a creerle a Dios y a obedecerle a Dios. Se ofendió cuando el Señor, por medio del profeta Eliseo, lo mandó a hacer algo. ¿Cómo me voy a ir a sumergir en esas aguas puercas? No hay mejores ríos en los que yo pueda sumergirme. Al final él terminó obedeciendo y terminó viendo el poder de Dios. Pero muchos se rehúsan de esta manera. Si los leprosos se hubieran rehusado a decir, no, Señor, si nos acercamos a los sacerdotes nos van a empujar con un palo, porque eso es lo que hacían, agarraban un palo y los empujaban para alejarlos de ellos. Nos van a humillar, nos van a apedrear si lo hacemos. Ellos no se esperaron a ver el milagro, ellos creyeron y obedecieron. Y eso es lo que se necesita cuando clamamos a Dios en medio de una necesidad, hermanos. Se necesita creer y obedecer. Si hubieran esperado a sentirse mejor antes de ir, ellos nunca habrían ido. Por lo tanto, en tanto nosotros aprendemos a confiar en Dios, en tanto nosotros le creemos y le obedecemos, que vamos a ver el milagro y la mano de Dios obrando sobre nuestras vidas. Pero el que no hace estas cosas y tienta al Señor, no espere recibir nada de Él. Los leprosos tuvieron fe para obedecer el mandato. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que tienen fe y obediencia o de los que se esperan a ver para creer? De los que tientan al Señor. Ahora, la realidad, hermanos, es que mira, la necesidad nos hace tener fe. Si has visto personas que le creen hasta la cucaracha que va pasando. Si me dices que me trago una cucaracha y con eso me alivio, me la trago, dice. ¿Sí o no? La necesidad nos hace tener fe. Nos forza a tener fe, pero es un tipo de fe ventajosa. No es el tipo de fe que agrada a Dios. No es el tipo de fe que se mantiene aún a pesar de la respuesta o después de la respuesta. Es un tipo de fe que surge por una necesidad, pero una necesidad ligada a una ambición personal. Algo que tú quieres, que tú necesitas y que quieres usar a Dios como el medio para suplir tus necesidades. Nada más. Es ese tipo de fe ventajosa que surge por una necesidad apremiante. En este caso, los 10 leprosos tuvieron fe para pedir. Los 10 leprosos tuvieron fe para obedecer, pero no tuvieron la fe para perseverar después de la respuesta.
No tuvieron aquella fe que surge de una verdadera humillación. No tuvieron la fe que surge de aquella verdadera adoración a Dios, aquella fe que confía en Dios hasta la muerte, que Dios es el único que puede obrar antes, durante y después de la necesidad. Y aquí yace lo importante, hermanos, de nuestra vida ante el clamor que nosotros levantamos delante de Dios. ¿Cuál es la actitud que tenemos al acercarnos, pero también cuál es la actitud que tomamos ante la respuesta a Dios? Ante la respuesta que Dios nos da. ¿Dios alguna vez ha respondido a tu oración? ¿Y qué actitud has tenido después? Oh, pues me alegro bien machín. O bien mucho. ¿Y es todo lo que pasa? ¿Es todo lo que sucede en tu vida cuando Dios te responde? Señor, sálvame del peligro. Señor, sáname de la enfermedad. Señor, provéeme en lo económico. Señor, ayúdame, dame gracia delante de tal persona. Dios derrama esa gracia, Dios da sanidad, Dios provee la necesidad, Dios te protege del peligro. ¿Y qué pasa después? ¿Y fulanito dónde está?, pregunta Dios. ¿Tienen la fe para perseverar después de la respuesta? Mira, la fe correcta nos va a llevar a reconocer a Dios aún después de la respuesta. Así como lo hizo este samaritano. Se dio cuenta inmediatamente que había recibido de Dios un milagro y no se la fue a pachanguear como los otros 9. Para ellos fue más importante el ir quizá con su familia, que no había ido en tantos años, que había estado separado, y parece una buena intención. Para ellos, no es que tengo años sin ver a mi familia, años con esta lepra. ¿Qué es lo primero que haces cuando recibes el milagro de parte de Dios? ¿Acudes a alguien a contarle, acudes a presumirle a alguien, o te retornas a la presencia del Señor para agradecerle y permanecer humillado ante sus pies? ¿Qué es lo que haces? La fe correcta nos va a llevar a un reconocimiento perseverante delante de Dios. La fe incorrecta nos lleva a una falta de gratitud. La fe correcta produce gratitud. La actitud correcta es de gratitud. La falta de fe nos lleva a la ingratitud. Mira, el religioso tiende a ser menos agradecido, aunque aparenta ser agradecido. El religioso tiende a ser menos agradecido de lo que aparenta. ¿Te acuerdas aquellos 2 hombres que subieron a orar al templo? El fariseo y el publicano. Cualquiera que escuchara al fariseo pensaría que era un hombre agradecido. Mas el Señor, que escudriña la mente y el corazón, lo reprobó. La actitud con la que se acercó aquel hombre a Dios no fue la correcta, mas sin en cambio aquel publicano llegó a Dios en el reconocimiento de la necesidad que tenía y que Dios era capaz de suplir esa necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Sé propicio a mí, pecador. Perdóname, perdona mis pecados. Acéptame delante de ti, porque no hay nada que yo pueda hacer que me permita acercarme a tu presencia. Pero sé propicio a mí. Y ese hombre recibió de parte de Dios la gracia necesaria para bajar de ahí justificado, en paz, en unidad, en reconciliación con Dios. El Señor se dio cuenta, hermanos, de la actitud de estos hombres. Evidenciaron por medio de sus hechos cuál fue la actitud con la cual se acercaron al Señor. Si fue con aquella fe ventajosa y ambiciosa, o realmente fue en el reconocimiento de que Dios podía hacer algo y de que si podía hacer algo, entonces era digno de su adoración. Cuando regresa este hombre, lo primero que se pregunta el Señor: oye, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Mira, así como Jesús se dio cuenta de la condición de aquellos 9,
de la respuesta de aquellos 9, de la ingratitud de aquellos 9, el Señor también se da cuenta de nuestra actitud. El Señor también se da cuenta de nuestra falta de gratitud, de nuestra falta de fe correcta. Él se da cuenta por cómo actuamos después de que Él ha respondido a nuestras oraciones. Aquel que se acerca a Dios con un entendimiento claro de las cosas, aquel que sabe que es pecador y sabe lo que se le ha concedido, que se le ha concedido algo que no merecía, entonces da una respuesta conforme a ese entendimiento. Mira, ¿cuántos creen que merecen que Dios les responda? Si Dios no nos responde en toda la vida, pues no merecemos que nos responda. Al final Él sigue siendo justo. Nosotros no merecemos la respuesta de Dios, mas sin en cambio la tenemos. Tenemos su bondad, ya lo dejó escrito. David dijo, y hubiese yo perecido, yo hubiese muerto, hubiese yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Si no estuviera completamente seguro que tengo un Dios que disfruta derramar compasión sobre su creación. Pero eso no significa que podamos tener cualquier tipo de actitud cuando Dios nos responde. Aquel que sabe lo que Dios le concede al responder sus oraciones, entonces le da una respuesta a Dios conforme a la magnitud de ello. Es decir, una gratitud de saber que Dios se ha humillado a escuchar mi clamor y ha respondido mi oración. No tengo más remedio que regresar a Él y humillarme y decirle, Señor, gracias. Gracias porque me has respondido. Y ahora yo quiero vivir cada día más para agradecerte y obedecerte a ti. En ocasiones no entendemos la magnitud de lo que Dios hace por nosotros. Como estos 9 hombres. Mira, no entendieron la magnitud de lo que Dios hizo por ellos. ¿Y los 9 dónde están? Dice. No entendieron lo que el Señor les había concedido. Una vida nueva, renovada completamente. Y se olvidaron del Señor y regresaron cada uno a sus ocupaciones, a sus afanes, a sus propósitos, objetivos terrenales. Y solo un simple samaritano, menospreciado por todo el pueblo judío, fue el que fue capaz de regresar y humillarse delante de Dios. Solo uno entendió la magnitud de lo que Dios había hecho en ese momento por él. Aquí vale la pena preguntar, ¿entiendes la magnitud de la obra de Dios sobre tu vida? ¿Entiendes la magnitud de las respuestas de Dios sobre tu vida? Es algo extraordinario, hermanos. O al menos que no hayas recibido de parte de Dios nunca una respuesta, pero entonces ahí estarías mintiendo, porque sin duda alguna todos en esta tierra hemos participado de su bondad y de su misericordia. En ocasiones no entendemos la magnitud de lo que Dios hace por nosotros y lo que hacemos es tener la actitud de estos 9. Nos vamos de largo en todas las cosas. Pasamos de largo hasta que llega la siguiente necesidad que nos humilla y entonces nos hace nuevamente clamar a Dios. Y el Señor va a estar dispuesto a responder nuevamente, porque así es Dios. Pero nuevamente va a escudriñar tu vida y se va a dar cuenta nuevamente de cuál fue la actitud de tu corazón. Mira, el Señor mantiene la cuenta de todos los favores que hemos recibido de Él. Si algún día nosotros llegamos delante del Señor y nos atrevemos a decirle, Señor, ¿por qué no me ayudaste? El Señor es capaz de sacar una lista y decirte, mira, siéntate ahí. ¿Te acuerdas cuando me pediste esto y te di esto? ¿Te acuerdas cuando clamaste a mí y te proveí esto? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que necesitabas aquello y acerqué a una persona para que te ayudara?
¿Cómo me dices que nunca te ha ayudado? Dios, hermano, Dios sabe todas las veces que nos ha ayudado. Cristo mantiene la cuenta de todos los favores que cada uno de nosotros hemos recibido de Él. Así como dice la Escritura que daremos cuenta de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. El Señor conoce todas las cosas. A Él no podemos decirle que no hemos recibido nunca nada de Él. Al menos que hayas pasado de largo y no te acuerdes. ¿Quién sabe? Quizás esos 9 hombres que habían sido limpiados por Jesucristo después eran parte de los que gritaban crucifícale. Porque así somos, ¿verdad? Después de haber recibido el favor de Dios, después de habernos salvado, mira, tan solo te la pongo así de sencillo. El domingo que hubo aquí un relajo en toda la ciudad, seguramente tú clamaste a Dios y dijiste, guárdame. ¿Sí o no? ¿Alguien clamó al Señor y le pidió que lo guardara? Los que no clamaron, pues mira, de todas maneras Dios los guardó. Si no, la otra no los guardes. Y aquí estamos, nos guardó el Señor. Pareciera que no, pero nos guardó. Y después nos atrevemos a quejarnos, después nos atrevemos a hacer cosas que van en contra de su voluntad. Por eso les digo que no dudo que esos 9 hombres que fueron limpiados después hayan estado entre la multitud de los que gritaban crucifícale. No sé, digo, es un pensamiento, ¿no? En el sentido de que si en el momento en donde el milagro estaba siendo palpable, la respuesta era clara, no tuvieron la sensibilidad para regresar a Dios y darle la gloria. Con el pasar del tiempo esa sensibilidad se vuelve haciendo cada vez mayor. ¿Cada cuándo te detienes para dar gracias a Dios y glorificarlo? Pero de verdad. ¿Cada cuándo haces un alto en tu vida y te pones a meditar en todas las oraciones respondidas y glorificas a Dios por ello? ¿Cada cuándo? ¿Cada que te acuerdas? ¿Cada que tienes una necesidad tan apremiante que sientes que ya no puedes con ella? ¿Cada cuándo te regresas a los pies del Señor y te humillas delante de Él? Mira, 9 de estos 10 leprosos estuvieron dispuestos a cumplir aquella ceremonia religiosa que les era ordenado por la ley, irse a mostrar a los sacerdotes. Pero ninguno de ellos tuvo un agradecimiento sincero delante de Dios. Nosotros podemos estar dispuestos a hacer muchas cosas, pero la gratitud hacia Dios se nota. La gratitud a Dios se nota en la respuesta que estamos dando después de haber sido sanados, después de haber sido suplidos por Dios. Y el Señor nos sigue añadiendo muchísimo más. Fíjate, este hombre, este samaritano que tuvo la sensibilidad para regresar a Dios después de haber recibido lo que había pedido, no solamente recibió la sanidad de su cuerpo, sino que Dios le dio un bono extra. Le dio la salvación de su alma. Es como si Dios le hubiese dicho, tu corazón, acabo de escudriñar tu corazón y tu corazón fue aprobado delante de Dios. Tu fe te ha salvado, le dijo. Escudriñó su corazón. Dios había obrado en el corazón de este hombre para humillarse no solamente en el momento de la sanidad o de la necesidad, sino también en el momento de la respuesta a esa necesidad. ¿Qué tipo de respuesta le estamos dando nosotros a Dios? O déjame hacerte una pregunta. Si el Señor responde a tu necesidad, ¿qué respuesta le vas a dar? Vas a ser de los que se pregunta el Señor, oye, ¿y fulanito dónde está? Porque así hay muchas veces, ¿no? Incontables veces. Personas clamando a Dios, yo me doy cuenta que Dios les responde
y nos decimos, oye, ¿y dónde está fulanito? Aquel que le clamaba a Dios por un trabajo. El Señor se lo dio y ya ni viene a la iglesia. ¿Dónde está aquel que clamaba por la restauración de su matrimonio? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel que clamaba por la sanidad? Dios se lo dio y ya no está. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 10? ¿Dónde están los 15? A los cuales le di respuesta ante su clamor. Cuando ellos pedían misericordia, yo se las di. ¿Dónde están? Si Dios te da una respuesta a tu necesidad en esta noche, ¿qué respuesta le vas a dar al Señor? Necesitamos aprender, hermanos, a dar la respuesta correcta ante la respuesta de Dios a nuestras necesidades. No se trata solamente de pedir y de mantener una fe en el momento de que nos acercamos a Dios. Se trata de perseverar en esa misma fe aún después de haber recibido de Dios lo que pedimos. ¿De quiénes eres? ¿Eres el samaritano o eres de aquellos 9 de los cuales jamás se volvió a saber nada? Qué interesante, ¿no? El Señor está listo y dispuesto para tener misericordia de ti y de mí. El Señor está listo para derramar compasión sobre nuestras vidas y su compasión lo mueve a obrar a nuestro favor. Pero aquí lo interesante no es si Dios es fiel, lo interesante no es si Dios va a responder, lo interesante es qué vamos a hacer nosotros después de la respuesta. ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? ¿Estás listo para responderle? Pónganse de pie, hermanos. Yo quiero que en este momento tú cierres tus ojos y pienses en aquella necesidad apremiante que tú tienes. Cierra tus ojos y piensa en esa necesidad. Y si dices, no tengo necesidad, yo le pido al Señor que te muestre esa necesidad. Piensa en esa necesidad apremiante que tú tienes. Aquello que tú dices, Señor, realmente necesito de ti esta ayuda. Quizá pueda ser algo natural, quizá pueda ser algo espiritual, yo no sé. Pero todos tenemos necesidades. Todos tenemos una necesidad por la cual clamar a Dios. Pídeselo al Señor. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Sáname. Señor, ten misericordia de mí y súpleme. Señor, ten misericordia de mí y dame gracia. Señor, ten misericordia de mí y restaura mi vida. Señor, ten misericordia de mí y limpia mi corazón. Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Porque hoy reconocemos, Señor, que solo tú puedes ayudarnos. Pero la pregunta es, ¿dónde vas a estar después de que Dios te responda? ¿Dónde estará tu corazón? ¿Dónde estará tu vida? Después de que el Señor te haya dado esa respuesta que tú esperas. ¿Vas a ser de aquellos 9 de los cuales no se volvió a saber nada? ¿O vas a ser como aquel samaritano que no dudó en volverse en alabanza y en adoración a Dios? De eso se trata, hermanos, de las respuestas que estamos dando en el momento en el que Dios muestra su misericordia y responde nuestra oración de auxilio.
¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la actitud que estás tomando? Señor, ven a este lugar y escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y danos la gracia para darte las respuestas que a ti te agradan. Muchas veces nos has respondido, pero también muchas veces hemos pasado de largo. Y muchas veces nos hemos olvidado de que tú respondiste a nuestro clamor, a nuestra ayuda. Perdónanos, Señor, porque hemos sido egoístas, ambiciosos quizá, pero queremos ser de los que regresan constantemente en gloria a tu nombre. Queremos ser de los que se vuelven a ti y nos postramos a tus pies, que nos humillamos dándote gracias, porque has hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud, la actitud correcta, la actitud que a ti te agrada. Y recuérdanos, Señor, estas cosas siempre. No nos dejes olvidarnos de ellas. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por cada ejemplo que tú dejaste plasmado en ella, para que nosotros ahora pudiéramos aprender a actuar de manera correcta delante de ti. Toma control de nuestras vidas y ayúdanos para permanecer fieles a ti, fieles hasta la muerte. Ayúdanos a tener esa fe que a ti te agrada, no solamente en el momento de la necesidad. Que no seamos solamente buenos para clamar a ti, sino que también seamos buenos para obedecerte a ti. Que nos esforcemos por mantener esa fe, esa misma fe con la que clamamos en medio de la necesidad, la mantengamos después de haber recibido de ti la respuesta. Gracias, Señor Jesús. Que no se diga de nosotros, ¿y dónde está? Sino que tú puedas decir, tu fe te ha salvado. Levántate y continúa. Levántate y continúa. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Hermanos, prepárate para las respuestas de Dios. Para que cuando Dios responda, no pases de largo, sino regrésate y dale gloria a su nombre. Y mantente en esa fe siempre. Amén. Pues estamos despedidos, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Muchas gracias.